Lo que vamos a ver ahora son, pues, lo que son los intervalos de confianza para la media. Entonces, para empezar, pues estamos empezando, bueno, comenzando un tema que se llama estimación. Entonces, de lo que se trata es de dar un valor aproximado, pero lo más preciso posible, de un dato que no conocemos. Entonces esto vamos a trabajarlo dentro de estadística inferencial. Entonces, la primera cuestión que es importante es, en estadística, el punto de partida son muestras. Siempre vamos a tener como datos valores de muestras y lo que vamos a querer obtener en este caso, que es la parte de estadística paramétrica se llama, pues cierto parámetro, en este caso el parámetro con el que vamos a trabajar es la media. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplo. Entonces vamos a tener que, se quiere estimar la media de edad de estudiantes de cierta universidad y vamos a hacerlo por medio de un intervalo. Entonces, para esto se toma una muestra aleatoria de 45 estudiantes, se calcula su promedio y se ve que ese promedio de edad es de 21.6 años. Y por otro lado, se sabe que la varianza de la población es de 4.5 años. Entonces, vamos a hallar un intervalo de confianza del 90% con estos datos. Entonces, para hacerlo, lo que vamos a utilizar es, vamos a calcular el lado izquierdo y el lado derecho del intervalo. Entonces, para calcular el lado izquierdo vamos a tomar como base la media que conocemos de la muestra y le vamos a restar la desviación estándar de las medias muestrales, tal cual. Ahorita les comento por qué es esto, multiplicado por el valor que corresponde a la distribución normal para, digamos, el lado izquierdo, que va a ser 1 menos 0.90 entre 2. Ahorita vamos a hacer todo esto. Y por otro lado, el lado derecho va a corresponder a obtener la media muestral y vamos a sumarle la desviación estándar de las medias muestrales, que ahorita otra vez aclararé cuánto es, y vamos a tomar también esta parte de lo que equivale al, al valor de la distribución normal. Ahorita vamos a ver entonces cada uno de los datos. Entonces, primera cuestión, vamos a identificar cuáles son los datos que tenemos. Entonces, lo que conocemos es la media de la muestra. Entonces, lo que queremos estimar y lo que no sabemos es cuánto vale la media de toda la población. Entonces, digamos, si tuviéramos, por ejemplo, todos los estudiantes de una universidad, pues va a ser muy difícil preguntarles a todos su edad o obtener el registro de la edad de todos. En cambio, lo que sí se puede, pues es tomar una muestra. Es importante que sea aleatoria, porque, por ejemplo, si tomo puros estudiantes que estén en primer semestre, pues no, la edad de ellos no va a ser representativa de toda la universidad. Entonces es importante como que estén representados todos y para eso se toman muestras aleatorias. Eso quiere decir se toman al azar. Entonces con esto pues voy a tener estudiantes de diferentes años, de diferentes semestres. Y entonces tengo una muestra que en este caso la muestra tiene una media de 21.6. Y por otro lado tenemos que la desviación, la varianza de la población se conocía y esa era 4.5. Cada vez que yo conozco una varianza de forma automática, conozco una desviación estándar, porque esto es la raíz cuadrada de la varianza. Y pues a la hora de obtener la raíz cuadrada de 4.5 no es exacta, por eso le pongo estos signos y ahorita vemos cuánto daría. Sería aproximadamente 2.12. Entonces, es importante que como estamos tomando la distribución de medias muestrales para la aproximación, pues lo que vamos a usar es
la media de la muestra, la desviación estándar de las medias muestrales. Eso quiere decir que a este dato, lo que fue la desviación estándar, lo tengo que dividir entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. En este caso, aproximadamente sería 2.12 dividido entre lo que es la raíz de 45, porque la muestra fue de 45 personas. Entonces hay que hacer esta operación para saber cuánto es lo que da esta desviación estándar de las medias muestrales. Aquí estamos usando ya el teorema central del límite. El valor aproximado es de 0.3162. Entonces, este es el valor con el que vamos a trabajar. Entonces, solamente me falta calcular lo que le llamé Z1 menos 0.9 entre 2. Y aquí vamos a usar los parámetros de la distribución normal estándar. La distribución normal estándar es, de todas las distribuciones normales, es la que tiene media 1, media 0, perdón, y desviación estándar 1. Entonces, vamos a tomar en el applet, ahorita voy a explicar cómo, pero en el applet vamos a tomar los valores que corresponden. Si este valor fuera 0, vamos a tomar el valor que corresponde a, como quiero el intervalo del 90%, quiero encontrar los valores que en la distribución normal estándar correspondan a estos que puse como signos de interrogación. Le voy a llamar signo de interrogación 1 y 2. Son completamente simétricos y como quiero que esta área corresponda al 90%, entonces quiere decir que me van a quedar 10% y en cada extremo pues queda un 5%. El total tiene que darme 100%. Entonces, a esto es a lo que se refiere el 1 menos 0.9 entre 2. Si yo a 1 le quito 0.9, que es el 90% y en decimal, pues me queda 0.1 y 0.1 entre 2 me da 0.05. Entonces, esto como probabilidad, pues va a ser 0.05. Esta es la probabilidad que voy a usar. Y este es 0.05. Lo voy a usar en el applet con la distribución normal estándar. Entonces, media 0, desviación estándar 1, que son las que vienen por default. Si nos vamos al applet, podemos ver que al abrir el applet de la distribución normal, lo que tenemos es que la media es 0, que es el valor de mi, y la de la sigma, que es la desviación estándar, es 1. Entonces corresponde a la distribución normal estándar. Y como habíamos visto, queríamos tomar un 5%. Entonces la voy a tomar mayor que, y puedo tomarla como 5%. Ahorita les voy a mostrar que hay dos formas. Entonces, en este momento que ya la seleccioné, pues el valor que me da es 1.64485. Este valor es el valor que le vamos a llamar el valor Z, que corresponde al 90%, ¿no? Entonces, tomando en cuenta que el 90% quedó en el centro y entonces al 100% le quité ese 90%, me quedó un 10% y dividí en dos partes. Entonces, esta sería una forma. Entonces, es 1.64485 el valor. Entonces, el valor que estaba llamando como Z 1 menos 0.9 sobre 2, pues equivale a 1.64485. Entonces, con esto ya tengo todos los datos con los que voy a trabajar para calcular el intervalo de confianza, de acuerdo a la fórmula que les había puesto del lado izquierdo y del lado derecho. Bueno, les voy a mostrar nada más en el applet que hay otra forma de calcularlo, y también por qué ahorita solamente tomé el lado derecho. Ahorita les voy a decir.
En el applet, cuando se toma la distribución normal estándar, la de 0 y 1, puedo tomar, cuando tomo la parte de en medio que sería mayor que y menor que, cuando la media y la desviación estándar las cambio, solo me aparecen las dos primeras opciones. Pero cuando tengo la distribución, la desviación normal estándar, entonces puedo elegir, por ejemplo, esta opción que es 2P. Entonces, si elijo esta, en automático me marca ahorita el 10%. Ya no tengo que hacer las cuentas, sino que si yo quiero un intervalo del 90%, un intervalo de confianza del 90% quiere decir que puedo poner directamente el punto 10 aquí, en la parte rosa o roja. Y como pueden ver, el valor que me da es 1.64485, que es el que habíamos obtenido, que se corresponde al valor azul. Ahora, siempre me lo va a dar en positivo, pero cuando lo tomo de esta manera, que quiere decir que esto en estadística se llama de dos colas, porque estoy dejando los valores de la probabilidad en los extremos. Entonces, en los dos extremos de la distribución normal. Entonces, quiere decir que si tomo el valor que está cerca del 2, el valor azul que está cerca del 2, correspondería al 1.64485, el que está marcado en azul. Pero si tomo el que está cerca de menos 2, que es el que está del lado izquierdo, correspondería a su negativo, a menos 1.64485. Es importante en este caso saber que como todo es simétrico, por eso es que sé que tengo una vez que ya tengo el valor azul, que es 1.64485, tengo el positivo y sé que el negativo me va a dar justamente la otra parte. Entonces, nosotros para fines prácticos vamos a trabajar solo con el positivo, porque en la fórmula va a estar calculado, el negativo está implícito. Ahorita les voy a mostrar por qué. De acuerdo a la fórmula que les puse, por un lado el lado izquierdo toma x barra menos lo que va a ser la desviación estándar multiplicada por el valor de z que encontramos. Entonces, ese menos me indica ya que estoy tomando el lado negativo de la z. Y por otro lado, el lado derecho va a ser x barra más. Entonces ahí de forma directa estoy tomando el positivo. Entonces siempre me tomo el valor como me aparece en el applet y solamente en la fórmula tomo el menos o el más, ¿no? Entonces vamos a hacer las cuentas de cuánto sería el intervalo de confianza. Entonces para el lado izquierdo lo que necesitamos es x barra, que es la media y que de acuerdo a nuestros datos correspondía a 21.6, porque 21.6 años. Luego, menos la desviación estándar que ya hicimos con todas las cuentas, que es 0.3162. Y esto multiplicado por el valor de z que acabamos de obtener, que era 1.64485. Entonces, esto me va a dar el lado izquierdo del intervalo y el lado derecho del intervalo. Todo es prácticamente igual, salvo que en lugar de menos tomo más, perdón. Entonces, tengo que hacer las operaciones. Por jerarquía de operaciones hay que tener mucho cuidado, porque primero se hace la multiplicación. O sea, se puede meter todo, digamos, si lo quieren hacer en la calculadora o en Excel, pueden poner todos los datos, pero habría que usar paréntesis para hacer todas las cuentas. O sea, si quieren hacerlo en la calculadora, por ejemplo, tendrían que poner, entonces les explico entonces en la calculadora cómo tendrían que escribirlo. Entonces, calculadora sería, ponen el 21.6 como primer valor.
pero lo ponen primero paréntesis, 21.6, y luego menos, y aquí abren doble paréntesis, que eso es muy importante, para indicar que van a tomar el resultado del producto. Entonces van a restar el resultado del producto. Entonces, esta sería la forma de escribirlo si lo hacen directo en una calculadora. O si no quieren hacerlo directo, primero tendrían que hacer el producto y después la resta. Entonces sería 21.6 menos el resultado del producto, y entonces ya luego se hace la resta. Esto da aproximadamente 0.5201. Ahorita lo estoy tomando solo a 4 decimales, todo esto es aproximado. Y entonces el lado izquierdo del intervalo correspondería a, pues nada más la resta de esto, que sería 22.1201. Este fue la suma. Este correspondería al lado derecho. Hice primero la suma y la resta sería, ahorita les pongo el resultado, entonces esto sería el lado derecho. Y el lado izquierdo sería, ahora sí, la resta de esto. Sería 21.0799. Entonces, como intervalo, entonces esto lo vamos a interpretar como con un 90% de confianza, el promedio de la edad de los estudiantes de la universidad, bueno, de la universidad que se está tomando como ejemplo, estaría entre, bueno, está más bien. Entonces está entre 21.0799 y 22.1201 años en todos los casos, ¿no? Entonces, estamos tomando ya lo que decía, una aproximación de la media de toda la población. Entonces, sin siquiera haberle preguntado a toda la población, estamos usando el teorema central del límite para poder identificar esto. Es importante, bueno, el teorema central del límite también hay quien le llama teorema del límite central. En las traducciones que se han hecho al español se toman ambos a nivel libros entonces para que identifiquen que se habla de lo mismo en ambos casos. Entonces aquí estaríamos ya interpretando un intervalo de confianza. Como intervalo vamos a ponerlo que vamos a decir, bueno, en este caso no es X, sino es el parámetro que estamos estimando es la media de la población. Aquí es muy importante la notación de quién es la media de la población y quién es la media de la muestra. Entonces, la media de la población se encuentra en el intervalo. Entonces, vamos a ponerlo el valor más chico, coma, el valor más grande. Entonces, bueno, algo que no he mencionado es que los intervalos de confianza, pues, están relacionados con la probabilidad. Ya por el uso del applet pueden empezar a imaginarlo. En este caso, se trata de que, pues, el intervalo de confianza, que sea lo más confiable posible. Eso quiere decir que, pues, de tener una probabilidad alta. Entonces,
un intervalo de confianza, por ejemplo, del 90%, del 95%, del 99%, pues es un buen intervalo, dependiendo de para qué lo quiero, pero en general pues me están dando cierta certeza. Si yo hablara, por ejemplo, de un intervalo de confianza del 50%, pues no me serviría demasiado porque lo que quiero es tener la mayor certeza posible de que el valor que estoy estimando esté dentro de los valores que estoy encontrando. Entonces, aquí nada más como ejemplo podrían considerar que si quieren comprar, no sé, pues un teléfono celular y alguien les dice, pues va a costar entre 0 y 10,000 pesos y te puedo asegurar que eso va a costar, pues ahí tendrían casi la certeza de que es así. Pero pero el asunto es que si ya se investigaron los precios a partir de cierto modelo y todo, pues yo lo que quiero es tener como los valores lo más cercano posible a entre qué rango y rango va a andar el promedio de lo que voy a comprar. Entonces, aquí es lo mismo, o sea, yo de lo que se quiere dentro de cuestiones de estadística inferencial, pues es de calcular con una probabilidad alta que los valores van a estar dentro de lo que estamos calculando. Aquí es muy importante también decir que este valor que estamos calculando, no tengo la certeza que va a caer en el intervalo que estoy dando, pero sí tengo una alta probabilidad, estoy considerando que puede ser, que va a ser muy probable que caiga entre los valores que voy a considerar. Entonces, desde el punto de vista estadístico, es muy importante no solamente hacer las cuentas e interpretar, sino entender que cuando estamos hablando de estadística inferencial, no tenemos certezas absolutas, sino tenemos altas probabilidades de que algo se dé. En este caso, altas probabilidades de que el parámetro que estoy estimando se encuentre dentro de ciertos valores. Entonces, bueno, voy a hacer este ejemplo. En este caso voy a calcular el intervalo de confianza del 92% del promedio de gasto en transporte de los habitantes de una colonia. Se tomó una muestra aleatoria de 32 personas y la media de gasto de transporte diario fue de 36. Y se sabe que la desviación estándar del gasto de transporte de los habitantes de la colonia es 9 pesos. Entonces voy a identificar los datos que tengo. Tengo la media de la muestra, que es 36. Tengo la desviación estándar de la población, que es 9. Tengo el tamaño de la muestra, que es 32. Y tengo que le voy a llamar alfa al nivel de confianza, que es 92%. Entonces, si alfa es 92%, siempre lo que voy a necesitar es cuánto vale 1 menos alfa, que es con el que voy a trabajar, que es 8%, y que tengo que ponerlo siempre en decimal en el applet, ¿no? Entonces, el lado izquierdo lo voy a calcular como la media menos la desviación estándar entre raíz de n por el valor de z1 menos alfa entre 2, que ya vimos que se puede calcular directo en el applet, ¿no? Y el lado derecho pues va a ser la media más la desviación estándar entre n por z1 menos alfa entre 2. Entonces, fíjense que en este ejemplo hay una diferencia con respecto al anterior. En el anterior teníamos la varianza y como lo que necesito dentro de la fórmula es la desviación estándar, tuve que sacar la raíz cuadrada. Aquí tengo directamente la desviación estándar, entonces de ese dato no hay que sacar raíz cuadrada, de lo que sí hay que sacar raíz cuadrada es del tamaño de la muestra. Estamos usando el teorema central del límite porque los tamaños de la muestra están siendo mayores que 30. Entonces en el anterior fue 45, aquí es 32, entonces puedo usar el teorema central del límite y por eso puedo usar estas fórmulas. Y voy a usar justamente la distribución normal para hacer el cálculo.
Entonces vamos a calcular primero el lado izquierdo. Entonces en este caso son 36 menos la desviación estándar, que es 9 sobre raíz de 32 multiplicado por lo que sería Z1 menos alfa entre 2. Para esto sí necesito usar el applet. Entonces entro al applet, está la media y la desviación, la media 0 y la desviación estándar 1. Esa parte no la toco porque voy a trabajar distribución normal estándar. Esta es la que aparece, por cierto, en las tablas, por si alguien alguna vez ha usado las tablas de la distribución normal, pues es la que aparece, la de media 0, desviación estándar 1. Entonces, como les había comentado, puedo usar directamente la opción de 2 veces y poner de forma directa el valor de alfa, porque aquí directamente el applet va a dividirlo en dos partes. Entonces, el 8% aquí es la parte que ya está dividida en dos, y este valor corresponde a 1.75069. 1.75069 es el que tenemos aquí. Entonces hay que hacer todas estas cuentas, y para el lado derecho pues hacer lo mismo, pero en lugar de restar, hacer la suma. Entonces hay que recordar, si lo van a hacer en una sola operación, pues tienen que escribir doble paréntesis antes de hacer el producto, y si no, pues tienen que hacer primero el resultado del producto, en este caso 9 entre raíz de 32 multiplicado por 1.75069, vamos a ver cuánto da. Escribo directamente el resultado, que sería 2.7853. Entonces 2.7853. Voy a trabajarlo a 4 decimales, es un valor aproximado. Y con esto vamos a hacer nada más la resta de 36 menos esto. 33.2146. Entonces este es el lado izquierdo, y el lado derecho pues es exactamente lo mismo, pero con positivo, que es 38.7853. Entonces, como intervalo, lo que estamos aproximando es que la media de toda la población sabemos que estará entre 33.2146 y 38.7853. Por cierto, esta es una forma de escribirla. La otra es escribirla justamente con los signos de menor que. Entonces, el menor que lo pongo a la izquierda. Entonces, esto se leería como mi, que es la media, se encuentra entre 33.2146 y 38.7853. Y la interpretación es que con un 92% de confianza, eso quiere decir con una probabilidad del 92%, la media de gasto, siempre hay que ver cuál es la variable que estamos usando, es la variable aleatoria. Entonces, de gasto diario en transporte, y ver también cuál es la población, ¿no?, de la colonia que estábamos investigando, se encuentra entre, y pues ya tenemos los valores, ¿no?, 33.2146 y 38.7853. Entonces, este sería como el resultado de la. Entonces, esta es como pues una primera aproximación a lo que son intervalos de confianza. Vamos a trabajar intervalos de confianza para la media por ahora. Vamos a trabajar también para otros parámetros que ya iremos viendo. En este caso, el parámetro con el que estamos trabajando es la media, y lo que estamos estimando es el de la población. O sea, lo que conozco es qué pasó en un pedacito, que es la muestra, con algunos que son los aleatorios, y con lo que estoy teniendo es el valor con un 92% de certeza. Eso quiere decir que podría ciertamente
tener un margen de error, o sea, no puedo garantizarlo al 100%, sino que con un 92% de certeza puedo garantizar que está entre estos valores el gasto, ¿no? Entonces, siempre que tengo que tener una variable numérica con la cual voy a hacer esto. Entonces, muy bien, pues esto sería por ahora.